Vídeo algunos conceptos relativos a formulación inorgánica. Vamos hoy a explicar los compuestos de hidrógeno o los hidruros. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso en el que tenemos claro que en este caso son compuestos binarios, están formados por dos elementos en los cuales uno de ellos será el hidrógeno y otro será un metal o un no metal o ya veremos qué elemento. Vale, los compuestos de hidrógeno, los hidruros, están formados siempre, como hemos dicho, por el hidrógeno y otro elemento y su número de oxidación o su valencia va a ser o -1 o +1. Vale, cuando estamos hablando de compuestos binarios, tenemos dos elementos, imaginar A y B, sean cualesquiera que sean. A la derecha se va a colocar el elemento con un número de oxidación negativo, ¿vale? Y a la izquierda se va a colocar el elemento con un número de oxidación que va a ser positivo, ¿de acuerdo? Recordad siempre que a la derecha va el elemento con número de oxidación negativo. Vale, aparte de ello, muy importante cuando nos referimos a algún tipo de nomenclatura en particular, como puede ser la sistemática, tener en cuenta los prefijos. ¿Qué prefijos? Pues cuando tengamos un elemento que está formando un compuesto en el cual tengamos un átomo de ese elemento, en ese compuesto, pues será el prefijo mono. Si hay dos, pues será el prefijo di. Si hay tres, el prefijo tri. Para 4 será tetra, para 5 será penta, y así sucesivamente, hexa, hepta, octa, nona, etc. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a hacer un repaso sobre los tipos de nomenclatura que teníamos. Por un lado, teníamos la nomenclatura sistemática, por otro lado la de stock, según la UPAC. También existía una nomenclatura que se llama tradicional, pero está en desuso, por lo tanto no la voy a explicar. Vale, imaginaos que tenemos una fórmula de un compuesto, como puede ser, pues, por ejemplo, pues un compuesto que vamos a ver con el hidrógeno, pues por ejemplo este. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Este elemento, si tenemos que tener en cuenta que está a la derecha el hidrógeno, por lo tanto sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es -1, porque está a la derecha. Y a la izquierda está el bario. El bario está en el grupo 2, por lo tanto solamente tiene un número de oxidación que es +2. ¿Vale? Dicho esto, si hablamos de una nomenclatura sistemática, se trata de una nomenclatura en la que empezamos mencionando siempre o nombrando el elemento que se encuentra a la derecha, ¿vale? Con su prefijo, como aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y hemos dicho que ese prefijo es di, será dihidruro, ¿vale? De bario, ¿de acuerdo? Dihidruro de bario. Y en la nomenclatura de Stock habría que poner simplemente o que escribir hidruro de bario, ¿vale? Y ahora, después del bario, entre paréntesis, tendríamos que poner su número de oxidación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso, como el bario solamente tiene el número de oxidación 2, no tenemos que ponerlo, no se puede poner, ¿vale? Si tuviera más de un número de oxidación, sería necesario ponerlo para tener en cuenta que es un hidruro, ¿vale? Con un elemento que tiene un número de oxidación particular, ¿de acuerdo? Ahora después veremos algunos tipos. Muy importante recordar, nomenclatura sistemática, en la que utilizamos los prefijos o esos sufijos, y la nomenclatura de stock, en la que simplemente vamos a mencionar el elemento como hidruro, en este caso estamos con el hidrógeno, y después de el elemento que sea, ¿vale? Vale, por lo tanto, cuando el hidrógeno está a la derecha, el hidrógeno, aquí habría un compuesto cualquiera, lo llamo X, y el hidrógeno a la derecha siempre va a ser hidruro, ¿vale? Si el hidrógeno estuviera a la izquierda, no va a ser hidruro, va a ser otro elemento. Vamos a verlo ahora mismo. Entonces, dentro de los hidruros, que hemos dicho que son compuestos en los que siempre aparece el hidrógeno, ¿vale? Que puede ser con número de oxidación +1, con número de oxidación -1, tenemos tres tipos. Los hidruros metálicos, que están formados por un hidrógeno y un metal. Los hidruros no metálicos,
que están formados por un hidrógeno, bueno, lo quiero aquí, hidrógeno más un metal. Los no metálicos, que son formados por el hidrógeno más un elemento de los grupos 13, 14 y 15, y los haluros de hidrógeno o ácidos hidrácidos, ¿vale? Que normalmente se disuelven en agua, que están formados por un elemento de los grupos 16 y 17. Lo que es muy importante, que aquí el número de oxidación del hidrógeno es -1, aquí el número de oxidación del hidrógeno es -1 y aquí su número de oxidación va a ser +1, ¿vale? Por lo tanto, aquí el hidrógeno va a aparecer a la derecha, aquí el hidrógeno también a la derecha y aquí va a aparecer a la izquierda. Y a la derecha aparecerá otro compuesto de uno de esos dos grupos. Hasta ahí, genial. Pues vamos a introducirnos en cada uno de estos grupos y a formular algunos ejemplos. Vamos a ver. Empezamos con los hidruros metálicos, ¿vale? En primer lugar, vamos a escribir el símbolo del metal y después el del hidrógeno. Ya hemos dicho que su número de oxidación del hidrógeno en este caso es -1. Porque todos los metales van a tener, ¿vale? Los metales van a tener un número de oxidación, en este caso, que va a ser siempre positivo, ¿vale? Van a ir a la izquierda. Vale, pues vamos a ver, vamos a poner algunos ejemplos. Pues por ejemplo, vamos a poner estos. Este de aquí. Vamos a ver aquí la sistemática. Vamos a hacer una tablilla. Aquí la de stock. Y aquí el prefijo, el elemento, ¿vale? Escribo este aquí, ahora voy a escribir, pues por ejemplo, otro aquí. Y por ejemplo, pues aquí. Vale. A partir de la fórmula vamos a mencionarlos. Vamos a ver. Hemos dicho, en este caso, que estamos con hidruros metálicos, ¿vale? A la derecha el hidrógeno y a la izquierda un metal. En este caso tenemos el metal es el sodio, que si sabéis la tabla periódica, el sodio está en el grupo 1. Por lo tanto, a partir de esta fórmula, la nomenclatura sistemática sería hidruro de sodio. La nomenclatura de Stock va a ser exactamente la misma, hidruro de sodio. ¿Por qué? Pues porque el sodio solamente tiene un número de oxidación que es 1. Por lo tanto, no hay que poner entre paréntesis ningún número de oxidación, solo hay uno. Cuando solo existe uno no se pone. Vale. Siguiente, en este caso tendríamos el dihidruro, porque hay dos hidrógenos aquí, de bario. Y la nomenclatura de esto será hidruro de bario. Tampoco tenemos que poner nada entre paréntesis porque el bario solamente tiene el número de oxidación 2, está en el grupo 2 de la tabla periódica. Y por último, en este caso tenemos el hidruro de cobre en nomenclatura sistemática, y en nomenclatura de Stock, ojo, el cobre sí que tiene más de un número de oxidación, pero como aquí tenemos un hidrógeno que actúa con número de oxidación -1 y un cobre, pues tiene que actuar con número de oxidación +1, porque este átomo es neutro, perdón, esta molécula es neutra, ¿vale? Por lo tanto, va a ser el hidruro de cobre, y ahora como el cobre tiene más de un número de oxidación, pondríamos aquí un 1 en números romanos, ¿vale? Esos serían los hidruros metálicos. También podríamos, a partir de la nomenclatura, una sistemática, una de Stock, escribir elementos. Ya sabéis que siempre va a ser aquí el metal y aquí el hidrógeno. Y sus números de oxidación estarían cruzados, ¿vale? Seguimos con el siguiente grupo, que en este caso tenemos los hidruros no metálicos, ¿vale? Pues estos son simplemente hidruros que se forman con elementos de los grupos 13, 14 y 15. Más o menos es igual a lo anterior. Lo que pasa es que aquí normalmente vamos a tener la nomenclatura sistemática, ¿vale? Y otra nomenclatura que son la nomenclatura con nombre común, ¿vale? Ese nombre común son nombres que estos compuestos reciben comúnmente y que no atienden como tal
a una nomenclatura, es decir, que sea sistemática, o sea, no sistemática de stock, que no tienen en cuenta ahí los números de oxidación, simplemente es el nombre que recibe esa fórmula, ¿vale? Entonces, ya os he dicho, grupos 13, 14, 15, imaginaos el grupo 13, el BH3. Todos sabemos que el B es boro, ¿vale? El número de oxidación aquí del boro será más 3 y aquí el oxígeno, como siempre, menos 1. Por eso hay 3 átomos de hidrógeno. He dicho oxígeno, perdón, de hidrógeno. Por lo tanto, en la sistemática sería trihidruro de boro. Vale. ¿Qué pasa aquí? Pues que este elemento tiene un nombre común denominado borano. Y este nombre común habría que aprendérselo. No existe una fórmula o una manera exacta de conocerlos, ¿vale? Son muy poquitos, pero habría que conocerlos. Voy a poner algún ejemplo más. H3, H4, H2O. Yo creo que con esto vamos bien. Vale. Trihidruro de nitrógeno, ¿vale? Trihidruro de nitrógeno. O, comúnmente denominado, amoníaco, que estoy seguro de que os sonará de los productos de limpieza. Este que sería tetrahidruro de carbono, ¿vale? Tetrahidruro de carbono, o también denominado, ¿cómo se denomina tetrahidruro de carbono? Pues se denomina metano. También es un gas que aparece en la combustión o en las flatulencias de las vacas o de las personas, por ejemplo. Podéis buscar información sobre el metano, un problema en cuanto al agujero de la capa de ozono. Bueno, y esto tiene que sonar a todos, ¿vale? Esto es verdad que no podemos mencionarlo con una fórmula sistemática, idealmente es un óxido de hidrógeno, pero vale, esto en realidad es el agua. También lo podemos llamar oxidano, pero es agua, ¿vale? Esto nunca hagáis cosas raras, H2O, agua. H2O2, agua oxigenada sería, o el peróxido de hidrógeno, ¿vale? Vale, dicho esto, solamente nos queda los haluros de hidrógeno o los ácidos hidrácidos, que es que normalmente se disuelven en agua, por eso se llaman ácidos hidrácidos. Estos son simplemente con los grupos 16 y 17 en lo que nos vamos a encontrar a la izquierda el hidrógeno y a la derecha un compuesto de estos grupos, ¿vale? Otro elemento. Entonces, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación más 1 y el otro elemento negativo. ¿Cuál? Pues depende de qué elemento sea, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, HF. Pues esto sería el fluoruro de hidrógeno, ¿vale? Fluoruro de hidrógeno. Cuando estos dos elementos están en disolución acuosa, se le denominaría ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico, ¿vale? Si fuera con cloro, ácido clorhídrico. Si fuera con azufre, ácido sulfídrico. Si fuera con selenio, ácido selenhídrico. Y así siempre, ¿vale? Cuando están en disolución acuosa. Os pongo otro ejemplo por aquí, por la izquierda, que veamos, pues, venga, con el azufre, H2S. El azufre, importante cuando lo mencionéis con una nomenclatura sistemática, nunca jamás digáis azufruro o algo de eso, fatídico, muy mal. El azufre empieza con la letra S, siempre cuando actúa con el número de oxidación negativo, como es este caso, se denomina como sulfuro. Ya sabéis que aquí el número de oxidación de azufre es menos 2. ¿Por qué sabéis que es menos 2? Porque aquí nos encontramos con dos átomos de hidrógeno que actúan con más 1 o 2, ¿vale? Sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Ya veis, de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Cuando el hidrógeno actúa con número de oxidación positivo, está a la izquierda y se denomina de hidrógeno, ¿vale?
Vale, y dicho esto, podemos poner algún otro ejemplo sobre el hidrógeno. Vamos a hacer una página nueva en la que vamos a ver a partir de un compuesto, ¿vale? Vamos a escribir la fórmula, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, vamos a ver el hidruro de calcio, vale. Vamos a ver, si no conocemos la tabla periódica, el calcio ¿en qué grupo está? El calcio está en el grupo 2. Por lo tanto, tiene un número de oxidación más 2. El hidrógeno va a actuar al ser un hidruro y acabar en 1 con número de oxidación menos 1. Por lo tanto, la fórmula del hidruro de calcio, ¿cuál será? Pues colocamos el calcio a la izquierda porque actúa con número de oxidación positivo, con más 2 en este caso, y el hidrógeno a la derecha, que actúa con número de oxidación menos 1. Vale, el número de oxidación con el que actúa el calcio se pone como subíndice aquí abajo al hidrógeno, y el número de oxidación, el valor absoluto, ¿vale? No con el signo, siempre el número solamente, con el que actuaría el hidrógeno se le pondría el calcio. Pero cuando se trata de un 1 nunca se coloca, por lo tanto el hidruro de calcio, que estaríamos con una nomenclatura de stock, si fuera tradicional, o sea, si fuera sistemática, ¿qué diríamos aquí? Pues diríamos dihidruro de calcio, ¿vale? Venga, vamos con otro elemento. Vamos a ver, pues vamos a ver un elemento que va a ser con otro metal, por ejemplo, ¿no? Venga, vamos a ver. Pues vamos a hacer con el hierro. Esto normalmente es óxido de hierro. Imaginaos que hacemos un hidruro de hierro. Venga, vamos a verlo. Pues si hiciéramos, imaginaos esto, hidruro de hierro 3. Por ejemplo, hidruro de hierro 3. No vamos a parar a pensar ahora mismo si existe, ¿no? Venga. Hidruro de hierro 3, pues lo que hacemos es, al ser un hidruro, el hidrógeno a la derecha, con número de oxidación menos 1, el hierro a la izquierda, con número de oxidación más 3, y ahora ese 3 se pone aquí y ese 1 se colocaría aquí, pero al ser 1 no se puede poner. Pues este sería el hidruro de hierro 3 o el trihidruro de hierro en la nomenclatura sistemática. ¿Vale? Y venga, vamos a hacer otro, por ejemplo, con algún elemento del grupo, no sé, vamos a ver, del grupo 13, venga. Y el hidruro de aluminio, ¿vale? El grupo 13, hidruro de aluminio. Pues si fuera el hidruro de aluminio, sería el hidrógeno, el aluminio, y como el número de oxidación del aluminio es más 3, pues habría que hacer algo así. Esto sería el hidruro de aluminio o el trihidruro de aluminio en sistemático. ¿Vale? Bueno, dicho esto, termino la explicación sobre los hidruros. Espero que os sirva. Recordad, tipo de nomenclatura. Tenemos la fórmula sistemática en la que utilizamos los prefijos, stock en la que entre paréntesis vamos a colocar ese número de oxidación, esos números romanos, ¿vale? Y de momento solo hemos visto los hidruros, que aunque haya explicado 3 tipos, simplemente sabiendo si actúa con un número de oxidación positivo o negativo, sabéis si tenéis que decir o en mencionar el compuesto como hidruro o como en el caso de los haluros, fluoruro, cloruro, lo que sea, de hidrógeno, ¿vale? Y ya está. Tampoco es necesario al 100% que sepáis si se trata de un compuesto, un hidruro metálico o no metálico. Si está a la derecha, vais a saber formularlo sin duda, según la ayuda. Hasta luego.